Bueno, solo quiero compartir algunos pensamientos para cerrar, digamos, toda esta reflexión. Con toda esta reflexión bíblica y de la realidad de nuestro país que hemos hecho esta tarde y noche, ¿verdad? Debemos llegar a los aspectos prácticos de nuestra vivencia como ciudadanos y discípulos de Jesús, entendiendo la verdad de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que nuestro sistema de pensamiento trasciende a los sistemas de pensamiento que son meramente humanos. Debemos recordar, yo creo que debemos recordar que nuestra ideología es divina y es humana, porque Cristo es divino y es humano. Es decir, Él es el Dios hombre. Por lo tanto, nuestra ideología no solamente es humana, tiene un componente divino que nosotros no debemos de hacer a un lado. Luego de todo este proceso electoral que hemos vivido, ¿verdad?, que para algunos es harto, ¿verdad?, incomprehensible, y para algunos otros es muy esperanzador. Me detuve a pensar en 5 cosas que deberíamos tomar en cuenta para hacer frente a estas elecciones presidenciales y a las que vendrán en los próximos años. Primero, debemos salir a votar. Considero que todo deber civil que no se oponga a ningún deber cristiano, entonces es un deber cristiano. Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, refiriéndose en este caso a los tributos que era obligación, ¿verdad?, entregar al Imperio Romano, aún y cuando el gobierno del César era muy distante de ser un gobierno de acuerdo a la ley de Dios. Si consideramos el ejercer el voto como una obligación cívica y no solamente como un derecho, pienso que deberíamos pensar seriamente en la responsabilidad que tenemos como discípulos de Jesús de ir y hacerlo. Mi opinión es que todo discípulo de Jesús debe salir a las urnas y cumplir con este deber. Segundo, orar y pedir dirección, orar también por los gobernantes. Pablo instó a los efesios a que oraran por los gobernantes para vivir en quietud y en reposo. Para el discípulo de Jesús, la oración es imprescindible, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar por los gobernantes, también debemos pedir sabiduría a Dios. Santiago lo expuso en su carta diciendo: al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él nos va a dar sin medida. ¿En qué se diferencia nuestra manera de votar con la del mundo si no pedimos dirección a Dios? Es mi pregunta. Entonces estaríamos actuando de acuerdo a sus estándares y no bajo nuestros principios. Debemos aprender a pedir dirección a Dios en estos asuntos como en todos los asuntos de la vida, que el Espíritu Santo nos guíe a la mejor decisión. Tercero, debemos hacer uso de la libertad de conciencia que tenemos en Cristo. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Debemos votar libremente. No debemos permitir que nadie imponga sus ideas mediante temor, violencia o amenazas. Si alguien ha de imponer sus ideas, que sea a través del diálogo, el amor, el servicio y nunca por la vía de la fuerza. Ningún líder político o religioso tiene el derecho de coartar o violentar la libertad que cada uno de nosotros tenemos de votar según nuestra conciencia. Por otra parte, esta libertad no solo tiene que ver con el derecho civil de ejercer el voto. Algunos votan con una supuesta libertad, pero en realidad viven en esclavitud. En 1 de Pedro vemos que la base de la ignorancia es la insensatez, y que ser insensatos no es vivir como personas libres. El nuevo pacto del que habla el escritor de Hebreos, ¿verdad?, plantea la libertad de cada discípulo de conocer a Dios, al decir: todos me van a conocer. Todos los creyentes tienen acceso a una relación íntima, viva y creciente con Dios. Ahora bien, esto significa que tenemos libertad de ir a la palabra de Dios y de conocer a Dios. Y no confundamos el conocimiento de Dios con el conocimiento religioso, porque bajo la luz del conocimiento de la palabra de Dios tenemos libertad de ir a la realidad natural y a la realidad social y conocer a Dios a través de la creación, conocer a Dios a través de la historia, conocer a Dios a través de las ciencias y a través de todas las disciplinas del quehacer humano. ¿Por qué digo esto? Que en ese sentido, mi opinión es que muchas personas hablan de ejercer su voto con libertad, pero en realidad lo hacen en esclavitud, por la pobreza de su conocimiento de Dios y de la realidad. Quizás votamos en una presumida libertad, pero vivimos en una vergonzosa esclavitud. Esclavos del entretenimiento, esclavos del consumismo, esclavos de la mediocridad académica,
esclavos de la pobreza mental, esclavos de la pereza laboral, esclavos por la falta de conocimiento de Dios y su obra en el mundo y en el universo. Hermanos, esto no es vivir como personas libres. Por eso hoy yo quiero hacer la invitación a que hagamos uso responsable de la libertad que tenemos en Cristo. Debemos estudiar la palabra, debemos estudiar en el Instituto de Formación Pastoral, debemos estudiar en la Escuela de la Vida Victoriosa. Hermanos, debemos de leer libros, debemos de cursar el colegio y la universidad con conciencia y con esfuerzo. Tenemos que aprender con humildad, tenemos que esforzarnos en seguir creciendo en el conocimiento de Dios y la realidad de nuestro mundo, para que en las elecciones de los próximos años o en las próximas décadas podamos votar con mayor libertad de conciencia y no bajo la esclavitud del sistema del mundo. Llevo 3, evaluaciones. Número 1, he hablado acerca de salir a votar. Número 2, de orar. Número 3, de hacer uso de la libertad de conciencia. Y esto no significa votar por lo que yo quiero, sino que la libertad de conciencia significa saber por qué voy a votar y tener el criterio suficiente para hacerlo. Eso es vivir como una persona libre y no como una persona de ignorancia. Número 4, confiar plenamente en la sabiduría de Dios. No debemos bajo ningún motivo depositar nuestra esperanza en un gobierno civil. Eso sería idolatría. Podemos esperar que un servidor público gobierne bien. De hecho, debemos exigirlo, no solamente en vísperas electorales, sino dentro del ejercicio de cada gobernante. Algunos critican durante las elecciones, pero callan durante todo el gobierno. En fin, aunque debemos esperar y exigir gobiernos de calidad, debemos reconocer enfáticamente que Dios está por encima de todo gobernante y servidor público, y que aún las buenas acciones de los gobernantes, aún paganos, están bajo el dominio del Rey Jesús, soberano de los reyes de toda la tierra. Debemos reconocer que los propósitos eternos de Dios de reunir todas las cosas en Cristo sigue vigente hoy en El Salvador. Debemos proclamar que el reino de Dios está en la actualidad avanzando, expandiéndose como lo profetizó Daniel, aún en medio de la oposición y de la oscuridad del pecado. Debemos anunciar que la luz del reino de Dios está disipando las tinieblas. Y nosotros debemos esperar que las sociedades mejoren. Más bien, y aunque esperamos que las sociedades mejoren, reconocemos con humildad y esperanza que una sociedad perfecta y justa tendrá lugar únicamente cuando Jesús, el Rey de paz y de justicia, regrese a la tierra. Esta es nuestra verdadera esperanza, que el reino de Dios está ya entre nosotros y también vendrá plenamente en el futuro. De ninguna manera pondremos nuestra fe en un gobierno civil. Y para terminar, número 5, debemos continuar con nuestra tarea encomendada, hacer discípulos a todas las naciones. Al final debemos saber que nuestro más alto llamamiento es el que Jesús nos hizo: ven y sígueme. No hay acción más noble en la vida que atender el llamado del Maestro, que nos llamó al seguimiento de sí mismo, al discipulado. Debemos continuar creciendo en nuestro llamado de ser discípulos y procurar que otros tengan la oportunidad de escuchar su llamado por medio de la predicación del Evangelio y de la enseñanza de los mandamientos de Dios. Debemos saber, y con eso termino, que la transformación social no está en última instancia en nuestras manos, sino que está únicamente en Dios. Y nuestra tarea es ser la comunidad fiel al Cordero. Como dice Apocalipsis, somos parte de aquellos 144,000 sellados que siguen al Cordero a donde quiera que va. Recordemos que seguir al Cordero implica un costo. Habrá negación y persecución, pero también hagamos memoria de sus palabras, donde nos anticipó que los sistemas del mundo y Satanás le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y fieles. Así que hoy yo le doy estas 5 reflexiones personales que he hecho en todo este proceso. Número 1, les invito a que salgamos a votar. Número 2, les invito a que oremos, porque si no, no hay ninguna diferencia entre nosotros y los que no creen en el Señor, que oremos por dirección. Número 3, yo les invito a que hagan uso de su libertad de conciencia. Voten según su conciencia, pero incrementen su conciencia, porque es posible que aunque ustedes piensen que están votando con libertad de conciencia, lo hagan en esclavitud por ignorancia o por ignorancia del conocimiento de Dios y de nuestra realidad. Número 4, yo les invito a que confíen plenamente en que Jesús sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Y número 5, que continuemos haciendo discípulos en este país. Que el Señor les bendiga.